Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que van a estar viendo y escuchando esta meditación. Es un honor poder compartir la palabra de Dios y llevarles la esperanza en medio de tantas cosas que nos preocupan hoy en día. Y hablando de las preocupaciones, hoy estamos preocupados por muchas cosas. La verdad que en esta vida ya no se puede vivir sin preocupaciones. Este invierno trajo la influenza muy fuerte, especialmente para los niños, coqueluche en algunos departamentos. Obviamente eso nos preocupa, ¿no? La salud de nuestros hijos, de los niños, preocupa. Estamos preocupados por la falta de fuentes de trabajo formales en nuestro país. Estamos preocupados por la falta de dólar en el banco, en los bancos. Estamos preocupados por la inestabilidad política, social, jurídica en nuestro país. Estamos preocupados por la corrupción, por el contrabando y narcotráfico. Estamos preocupados por la guerra de Rusia y Ucrania, que podría desencadenar en una tercera guerra mundial si no para este conflicto. En unas latitudes del mundo estamos preocupados por las sequías y la falta de alimentos. En otras latitudes preocupados por las proyecciones de falta de agua en el mundo. O como estas semanas, ¿no? Que hemos estado oyendo las noticias sobre el calentamiento de la tierra. No solo de la tierra, también del mar. Hay lugares que el mar se ha calentado tanto que es como entrar y bañarte en un chairo. Así que estamos preocupados por muchas cosas y podríamos seguir dando la larga lista y seguir diciendo, así que mejor le ponemos un etcétera, etcétera. Y bueno, es normal que nos preocupemos en algunas cosas con justa razón, en otras puede ser simple una percepción de cada quien, pero al final igual andamos preocupados por una y otra cosa que no falta en la vida. Pero yo quiero preguntarte en este día, quiero preguntarles en este día, ¿estás preocupado por tu salvación? Seguramente te estás preguntando, ¿salvación de qué? No estoy metido en nada ilegal, no estoy en nada corrupto, no hay guerra en mi nación, así que ¿de qué puedo estar preocupado por mi salvación? Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este tema de tu salvación? Y solo un breve resumen para que puedas entender el contexto es que después de que Dios hubo creado todas las cosas y también al hombre, a la mujer, vio que todo lo que había creado era bueno. Eso lo puedes ver en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? 1, 2, pero ya entrando en el capítulo 3 se ve cómo el hombre cae en pecado. Adán desobedeció todo lo que Dios le había instruido. Y bueno, las consecuencias de su pecado, de este hecho, hizo que todas las generaciones posteriores tengamos que nacer exponiendo de alguna manera esa naturaleza pecaminosa. Hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y bueno, para que puedas ver que esto está escrito en la palabra, voy a leer algunos textos. En el capítulo 6 de Génesis dice, capítulo 6, versículo 5 de Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Salmo 14, del verso 1 al 3 dice el necio en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El capítulo 3 de Romanos, de los versos 10 al 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En ese sentido, entonces, tú debes saber que el hombre nace con un corazón chueco. Y no estamos hablando de la posición física del corazón, sino de ese corazón caído, corrupto, adámico, heredado a la humanidad por el pecado que cometió Adán
en el principio de la creación. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿estás preocupado por tu salvación? Esto debería preocuparte más que todas las cosas que pasan en este mundo o la nación, o tus problemas familiares o personales, especialmente si no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es una cuestión de vida o muerte. Y en el sentido que estoy hablando, es vida eterna o muerte eterna. Entonces, tú necesitas ser salvado de la muerte eterna. Sin embargo, no quiero pasar el tiempo hablando de la muerte eterna, que obviamente está descrita también en la Biblia. Lo que quiero más bien es que tú puedas reflexionar sobre tu salvación para alcanzar la vida eterna. Lo que les decía, que ese corazón chueco, endurecido, con el que nacemos, puede ser cambiado por medio del Evangelio. Es muy común que en nuestro medio mucha gente diga, soy cristiano, porque el término puede englobar a las personas en general. Pero yo te estoy preguntando, ¿eres tú salvo? No te estoy preguntando si tienes apego a las cosas de Dios, o si has escuchado en alguna parte acerca de Jesús, o si vas a algún tipo de iglesia. Lo que te estoy preguntando, ¿eres salvo? ¿Es usted salvo? Lo que la Biblia enseña de la salvación es muy, muy importante, porque la salvación es necesaria, porque los humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa, como ya lo decíamos. Somos depravados. Duele usar esta palabra, pero es así. Por tanto, la salvación tienes que entenderla que no depende de ti mismo, sino es una obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en la que Él perdona nuestros pecados, perdona tu pecado, perdona mi pecado, y nos da vida eterna a un pecador que cree en Jesucristo. Es un regalo gratuito de su gracia, como podemos encontrar en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 5 de Romanos, el verso 12 dice, por consiguiente, como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y tener una naturaleza pecaminosa te lleva a estar espiritualmente muerto, sin comunión con Dios. Es una naturaleza totalmente alejada de Dios, porque estamos incapaces de agradar a Dios con las buenas obras que podamos hacer o quieras hacer. Por tanto, el pecador está bajo la justa condenación de Dios, quien es perfecto en santidad, pureza, y debe juzgar el pecado. En Romanos 6:23, un verso bastante conocido en la palabra de Dios, dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad con el carácter santo de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa naturaleza pecaminosa se expresa en pensamientos y acciones egoístas que tenemos los hombres, se oponen y se rebelan contra la voluntad y el plan de Dios. O sea, completamente en contra de nuestro Creador. Entonces, quiero decirte algo muy importante. Dios ama a todas las personas y desean que esté con Él. Ese es el deseo de Dios. Pero Él no puede tolerar el pecado y a los mismos pecadores. Eso es verdad. Pero eso lo vamos a ver realmente en el día del juicio, cuando Dios
no te permite entrar a su presencia, porque dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos esa oportunidad que Dios nos brinda a través de su amor, de poder entregar nuestras vidas a Cristo. No te olvides que Dios condena y juzga el pecado. Por eso la pena por el pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Para que entiendas un poco, la muerte física es la separación de la vida en este mundo, pero la muerte espiritual, que es algo más duro para nosotros, es la separación de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada por nuestros pecados, no podemos hacer nada humanamente y además vivir tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, no podemos hacer nada que sea aceptable a Dios por ninguna obra de justicia, cualquier sacrificio que hagas. No es válido delante de Dios ya los sacrificios, como uno puede leer en el Antiguo Testamento. Así que la justa justicia de Dios debe ser satisfecha de otra manera, y esa manera es por amor. Su motivación de Dios para salvarnos es su amor, su misericordia y su gracia. En 1 Juan, capítulo 4, el verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios dio un plan de salvación para pagar Él mismo el precio a fin de salvar a la humanidad. Es algo que debemos entenderlo. No ha sido, para nosotros es gratis, pero ha tenido un precio muy alto, la sangre de Jesucristo, para que nosotros seamos justos ante Él y seamos bienvenidos a su presencia. Entonces, ¿cuál es ese plan para cumplir? Es que Dios envió a su Hijo para que se uniera a la humanidad. Esto ocurrió en el nacimiento virginal de Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo. El plan incluía a Jesús muriendo por crucifixión como sustituto de todos los pecadores. Eso te incluye a ti y a mí. En el capítulo 5 de Romanos, versos 6 al 8, dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no tenía ningún pecado propio, pero permitió que todos los pecadores fueran puestos sobre sí mismos. Él evidenció estar separado de Dios en las palabras, ¿por qué me has desamparado? Es algo que pronuncia el Señor ya momentos antes de su crucifixión. En Mateo capítulo 27, verso 46. Y también están estas palabras muy conocidas que dice, consumado es, cuando declaró que el pago estaba completo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, podemos ver eso. Entonces, lo lindo de todo esto es que su resurrección de entre los muertos 3 días después probó que el pecado y la muerte habían sido vencidos. El precio pagado por nuestro pecado en su totalidad. No tienes más deudas. No tienes nada de que el enemigo te acuse si realmente tú entregas tu vida a Jesucristo. Esa su separación de Cristo de Dios en la muerte y el derramamiento de su sangre han pagado el precio de nuestra redención, de nuestra libertad de la esclavitud del pecado. En la carta a los Efesios, el capítulo 1, el verso 7 dice, en tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto es, pues, hermanos, amigos, es que Cristo ha satisfecho completamente, plenamente, la justa justicia de Dios, proporcionando la base para que todos los pecadores nos reconciliemos con Dios. Su muerte ha hecho a Dios propicio o de alguna manera libre para extender su misericordia a nosotros. El pago de Cristo del precio del pecado
ha liberado a Dios para salvar a los pecadores. Esta obra para nosotros comienza con el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Esa convicción de que el Señor Jesucristo, cuando se ha ido de este mundo, ha dejado su Espíritu Santo como un sello en nuestras vidas. Uno, para que nos cree conciencia de que hemos sido salvados por Él y sentimos esa necesidad de ser salvados de Él. Cuando se aprende la verdad del Evangelio, de que Jesucristo murió para pagar el castigo por el pecado, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, ¿no? Nos rompe ese velo que había en medio de nuestros ojos, para que el mensaje de Dios a través de su palabra pueda ser entendido y creído. Entonces, yo les pregunto con justas razones, te diría, ¿estás preocupado por tu salvación? No te resistas, no te resistas. Es muy común, yo no sé si ustedes han visto alguna vez alguna persona ahogándose en el mar, en una piscina. Normalmente se acerca el salvavidas o una persona que tiene buenas habilidades de natación para rescatar a las personas. Y es común que las personas que se están desesperando, ahogándose, se aferren a la persona que lo quiera salvar, pero lejos de contribuir en su salvación, más bien hacen un esfuerzo sobrehumano para agarrarse y más bien lo que hacen con tanta fuerza en su desesperación es ahogar al que le quiere traer salvación. Y lo que hace un salvavidas o una persona con experiencia es que tiene dos caminos. A veces le dan un sopapo, un golpe para que lo aturda y lo tranquilice y pueda sacarlo del agua. Y la otra es dejar que pase unos segundos y que la persona empiece a perder oxígeno, prácticamente se está ahogando, pero cuando está en esa condición ya deja de hacer movimientos bruscos y es más bien la oportunidad para salvar. Cuando llega ese momento, el salvavidas ya puede llevarlo a tierra y si bien ha estado a punto de ahogarse, ha tragado mucha agua, pero bueno, los tratamientos que se le da a la persona para expulsar el agua y recuperar la respiración hacen de que la persona esté salva, ¿no? Esté salva de ahogarse. Entonces, con el pecado es lo mismo, no podemos hacer nada de nuestras fuerzas, más bien todo lo que haga en nuestras fuerzas va a impedir que tengamos esa salvación. La salvación es por gracia, así que tenemos que simplemente creer en la obra de Jesucristo hecha en la cruz y esperar esa salvación a través de que Él nos libre del pecado y así acceder a la vida eterna. Por eso es que debemos estar preocupados por nuestra salvación si no crees todavía en el Señor Jesucristo. Yo quiero dejarte esta mañana para que lo medites, la importancia de acceder a la vida eterna, la importancia de creer en el Evangelio de Jesucristo. Es el único camino por el cual podemos llegar a Dios. Espero que este tiempo haya sido de mucha reflexión para tu vida y pues te acerques a la palabra de Dios, puedas entender el Evangelio antes de levantar una oración sin entendimiento y el Señor sea revelándose a tu corazón. Dios te bendiga. Muchas gracias. Ya nos vemos.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.